Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la vida. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también sus espíritus y cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar aquí con nosotros, ya listos para poder transmitir algunos principios que son fundamentales, esenciales para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro corazón, los cuales si están ahí, si caminan, si se hacen parte de nosotros, convicciones, pueden afectar nuestras vidas de maneras maravillosas, nuestras familias, comenzando por nuestros corazones, poder tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, poder tener la sabiduría del Señor, la luz, poder comenzar a saber andar en este mundo, porque tenemos el manual del fabricante, que es la palabra de Dios. Te doy las gracias por estar acá. Yo soy el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Estoy muy contento de que estés acá y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Damos gracias a Dios por un día más, damos gracias a Dios por abrir los ojos a esta vida y poder tener la oportunidad de venir a su corazón, de venir a buscar su consejo. Y quiero darte la bienvenida a ti que nos escuchas en tu carro, a ti que nos permites entrar en tu radio, donde quiera que te encuentres, y desde luego todos los que se están conectando en la plataforma Facebook a través del video en vivo. Queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, Omega Insurance y la Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, por hacer posible este programa. Así es de que te invito a que te quedes con nosotros a buscar cosas esenciales para nuestra fe, para nuestra alma, a través de la primera carta de Juan. Así es, y qué hermoso y qué importante en estos tiempos de tanta confusión, donde en realidad el ser humano ha perdido la brújula, porque se ha entregado pues a su rebelión contra Dios, a su codicia, a los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Lo estamos viendo en programas de radio, en programas de televisión, en todos lados vemos cómo el ser humano ha perdido la brújula, y nosotros somos la luz del mundo, nosotros tenemos la palabra de Dios, así es de que tenemos roca firme, estamos ahí en el que es el verdadero. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Así es de que estamos en Cristo, y esa es una gran bendición. Así es de que podemos abrir la Biblia con toda confianza y escuchar a nuestro Señor, y nosotros poder ser luz en esta tierra. Y Primera de Juan nos está enseñando esta oportunidad de saber, de tener esta certeza: soy un hijo de Dios, voy a la salvación, tengo la salvación en mi vida. Me está dando evidencias que se han perdido precisamente por cerrar la palabra de Dios y por estar en este tiempo de apostasía. Y es muy importante que esta mañana pues sigamos adelante con esta carta, Primera de Juan. Estamos hablando de algunos beneficios de la obediencia. Definitivamente hay muchos beneficios en cuanto a obedecer al Señor. Mucha gente piensa, el mundo equivocado piensa que estar bajo autoridad es estar en cadenas. Estar bajo autoridad significa no poder hacer lo que yo quiero, significa que voy a ser infeliz, cuando eso es totalmente falso. Totalmente falso. La obediencia es todo lo contrario. La obediencia, el orden, todo esto es lo que hace posible sencillamente el mundo en el que vivimos, la vida que tenemos, nuestro cuerpo. Si tu cuerpo se desordena y cada célula hace lo que le da la gana, se le llama cáncer, ¿verdad? Se llama cáncer y te destruye, te mata. Sin embargo, el hecho de que haya una línea de autoridad y sujeción, eso es lo que nos trae verdadero gozo y paz y libertad, ¿no? Y precisamente la rebeldía humana, todo esto es lo que produce el caos, anarquía, todo lo que vemos, ¿no? Sin embargo,
El mundo piensa que al andar en esta rebeldía es libre, pero la Biblia dice que no es así, que cuando alguien peca es esclavo de su pecado. Realmente estás bajo el dominio del maligno, el dominio de Satanás, que no te permite realmente hacer lo que quieres, sino, dice la Biblia, o somos esclavos del pecado o somos por amor esclavos del Señor y somos guiados por su Espíritu Santo. Son dos cosas muy distintas y solamente son dos opciones. Así es de que la obediencia nos da muchos beneficios y Juan nos está diciendo que, bueno, cuando yo obedezco, en primer lugar lo que recibo, cuando vivo una vida obediente, como fruto de lo que Dios ya hizo por mí, yo comienzo a tener en primer lugar esta certeza de salvación en mi Señor, esta confianza delante de Dios, ¿no? Mi conciencia comienza a estar tranquila delante de Dios, es libertada de culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que estoy delante del Altísimo, sé que Él me ha perdonado, sé que estoy delante de Él, y esto es maravilloso porque comienzo a vivir en paz, una vida plena, una vida próspera en el Señor. Nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahí nos quedamos con esta parte, o sea, podemos llegar a tener, como veíamos, una conciencia débil o debilitada, pero mayor que nosotros es el Señor. Así es. Y por eso es la carta de las certezas. Por eso Primera de Juan te da la certeza de que puedes tener la seguridad de la vida eterna, la seguridad de guardar sus mandamientos, la seguridad de caminar con Dios, la seguridad de su gracia para poder llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y como dice el versículo 19, ¿verdad? En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Estar conscientes de la presencia de Dios en todos los momentos de nuestra vida. No hay un instante en que Él pierda de vista tu corazón, el mío. No existe. Nosotros pretendemos pensar que no nos ve, pero realmente Dios está ahí en todo el tiempo de nuestra vida. Así es lo que veíamos. Leer, alguien que no conoce al Señor no tiene esta conciencia de la presencia de Dios, pero el creyente lo sabe y sabe quién es el Dios Todopoderoso. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y muchas veces esto puede traer, por no vivir una vida obediente, una inseguridad, ¿verdad? Y es lo que dice Juan, o sencillamente el recordar los pecados pasados, el estar en esa cuestión, estarle dando vueltas a lo que fui, y de pronto llega la acusación de Satanás o alguna caída que hubo, que no debía haber habido, pero que sucede porque seguimos en este mundo y caemos. De pronto puede llegar a haber alguna inseguridad en mí, alguna inseguridad del amor del Señor, ¿no? Y entonces, o ver tus pecados actuales, tus debilidades, ¿no? Entonces muchas veces la gente puede quedar, o las personas, los creyentes pueden quedar vulnerables a esta inseguridad. Por eso Juan en el siguiente capítulo nos dice, puede ser que tu corazón te reprenda, puede ser, pero si estás en Cristo, si en verdad le has entregado tu vida, mayor que tu corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, ¿no? Entonces esto es algo importante, ¿qué tenemos que hacer cuando hay esta inseguridad de nuestras vidas? Bueno, Dios ha dejado precisamente nuestra conciencia como un mecanismo o como un dispositivo que nos ayuda, precisamente nos alerta del peligro, ¿no? La conciencia es como el dolor en nuestro cuerpo. A nadie le gusta el dolor y todo el mundo huye de él, pero realmente ¿sabías que el dolor es beneficioso para ti? Claro. Es como el temor también, como el temor que te hace alejarte de aquello que te puede matar, por ejemplo, de una colina, te asustas, te haces hacia atrás. Lo mismo es el dolor te muestra, te está diciendo hay algo mal en ti que tienes que atender. Si no tuvieras ese dolor, simple y sencillamente mueres, y ya de alguna cuestión, de alguna infección, pero ese dolor te alerta. Lo mismo es la conciencia. La conciencia nos advierte, ¿verdad? Nos advierte cuando espiritualmente hay alguna cosa que es peligrosa o dañina para nuestro espíritu. Ahora, la conciencia necesita estar sana y en buenas condiciones, ¿verdad? Para que pueda ayudarnos de la manera correcta, porque la Biblia nos habla de tener una conciencia enferma, una conciencia cauterizada, que significa que está neutralizada o inutilizada, y nuestra conciencia funciona de acuerdo con la información con la que está llena, ¿verdad? Las convicciones que tenemos, va a funcionar nuestra conciencia. Así es de que necesitamos una conciencia sana para encontrarnos delante de Dios de la manera correcta, encontrarnos delante de Él seguros y saber cómo poder estar
firmes en Él sin este temor. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Esenciales y en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este tema tan importante llamado mi conciencia, ¿verdad? Qué necesario es que yo tenga una conciencia limpia delante de Dios. Y esto es algo que nos regala el hecho de andar en esta obediencia y la cual es inspirada por el amor al Señor, ¿verdad? Y es algo muy importante el tener una limpia conciencia. La Biblia nos habla y nos dice que la conciencia, pues puedes tener una conciencia cauterizada, que es cuando la estás ignorando constantemente. Puedes tener una conciencia descompuesta, ¿verdad? Débil, precisamente por no informarla con la verdad. Acuérdate que la conciencia funciona de acuerdo a tus convicciones, a las presuposiciones que ya tienes en tu mente y en tu corazón. Por eso la importancia de estar en la palabra de Dios, ¿no? Es algo muy importante estar en la Escritura y estar sabiendo lo que es la verdad, informarla de esa manera para que funcione de la manera correcta, ¿no? Porque si no tiene esta verdad, si la palabra no está en ti, si no procuras abundar en la verdad, va a funcionar en respuesta a las falsas ideas de tu perverso corazón, ¿no? Y como te decía, en el peor de los casos, si constantemente la callas cuando ella te está diciendo no lo hagas, no, esto está mal, no, cuidado, no, cuando comienzas a ir en contra de lo que de hecho sabes que Dios te está diciendo que no debes hacer, la empiezas a encallecer, la atrofias y deja de funcionar. Y ese es el estado más peligroso en el que puedas estar, porque ese es el estado de la apostasía. ¿Cuánta gente conocemos a lo largo de nuestra vida cristiana, a lo largo de estos 20 años de estar caminando en el Señor, que son inmunes a la palabra, que les llamamos nosotros, están vacunados contra la verdad, porque ya no la escuchan? No significa nada para ellos, no les enternece nada lo que Dios diga, ni lo que Cristo ha hecho, precisamente por estar acallando esta conciencia. Sí, no les mueve absolutamente nada, o sea, su vida cotidiana está muy separada, totalmente separada de lo que Dios manda como normas de vida, ¿no? O sea, no hay un nuevo nacimiento, son insensibles, están llenos de conceptos bíblicos, pueden memorizar y pueden tener muchas citas bíblicas a las cuales no obedecen. Así es una vida totalmente vivir alejado de lo que Dios dice, ¿no? Y eso es muy, muy terrible, ¿no? Ya no tener un dolor o un cierto eso está mal, sino entregarse por completo a esa cuestión. Y algo que nos regala, fíjate, cuando nosotros venimos al Señor, eso es maravilloso, y yo lo puedo ligar con eso, porque el Señor dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo las da, y esta paz viene precisamente de un regalo. La Biblia nos habla de eso, que nos ha regalado una conciencia limpia, una conciencia libre de culpa, ¿verdad? Una conciencia que te deja de acusar, ¿verdad? Porque esas son esas dos opciones. Una de ellas es que tú acalles tu conciencia, pero en el fondo sabes que estás mal, ¿verdad? Y cuando llega el castigo, llega la ira o el juicio, pues surge todo el temor y lo terrible que callas, que la gente pudo callar algún momento, ¿verdad? Pero también está la otra opción de vivir siempre con constante culpa, que no se quita con nada. Pero cuando vienes a Cristo, tienes un regalo maravilloso de una conciencia limpia. Y es muy importante también la conciencia a la hora de estar delante del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos empieza a hablar de esto. Es importante este sentido de culpa, como decíamos hace ratito, ¿verdad? Si no hay dolor, no te das cuenta que hay algo mal. Y en el Evangelio es igual. Necesitas, como dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Qué importante es llorar tu pecado. Eso es tan importante. Cuando alguien dice que es creyente, pero no ha llorado su pecado, no ha entendido su maldad, ¿verdad? Lo que sus pecados merecían, lo que yo como Chuy Castañeda hice en contra de Dios y que merecía y merezco mis pecados. Bueno, ahora ya en Cristo Él ha muerto por mis pecados y recibido mi castigo, pero los pecados de Chuy merecían el infierno total, ¿verdad? Y la condenación. Y entender ese dolor que viene por haber hecho lo que no debía haber hecho en contra de Dios, ¿no? Y eso es lo que hace nuestra conciencia y es lo que hace el Espíritu Santo al darnos esa conciencia también, ¿no? Nos muestra nuestra maldad a tal punto que entendemos, aquí estoy Dios,
no tengo nada que ofrecerte, no puedo hacer absolutamente nada por mí, me urge un Salvador. Sé que si tú me das tu ira, harías correcto, estarías totalmente justo y necesito un perdón que yo no puedo ganar por mí mismo. Y es cuando venimos a la cruz del Calvario. Eso es maravilloso, porque entonces cambia ese sentido de culpa a una paz maravillosa, porque eso es lo que nos regala Dios, perdón, reconciliación. Sí, el único que puede limpiar la conciencia es Jesucristo con su sangre, con su sacrificio en la cruz del Calvario, con que tú recibas ese perdón, porque muchas veces nosotros no recibimos ese perdón, muchas veces estamos hundidos en la culpa y sentimos que nada nos puede sacar de ahí, pero no es la libertad que Dios quiere darte, o sea, una libertad condicionada a cómo te sientas o condicionada a tus emociones, a tus sentimientos, sino Dios nos ha venido a libertar por completo a través de su perdón. Así es de que necesitamos recibir ese perdón y no darle lugar de ninguna manera a la culpa. ¿Por qué? Porque Él lo hizo completo en el Calvario. Así es, porque también ahí podemos entrar a otro punto que es algo realmente ya soberbio, ¿no? Cuando la gente dice yo no me perdono a mí mismo, o sea, eso también es decir yo soy más alto que Dios, ¿no? O sea, si yo no me perdono a mí, mayor justicia si yo no me perdono a mí mismo, entonces Dios no me va a perdonar. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, saber que en Cristo tenemos perdón de pecados. Y es muy importante esto que te decía, cómo la conciencia juega este papel de mostrarnos nuestro pecado, nuestra maldad, y es necesario ese dolor para después dar paso a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira, Hebreos 10, 19 al 22 lo que nos dice. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Qué maravilloso texto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, eso es lo que hace el Evangelio. Y mira nada más, el centro es la cruz de Jesucristo, su sacrificio, porque Él murió por nosotros y eso nos muestra la Biblia. Pero qué importante es eso, es poder ver a la cruz de la manera correcta. Si tú la ves la cruz como un amuleto, ¿verdad? Como mi amuleto que me cuida o que me da todo lo que quiero, no lo estás viendo de la manera correcta. La cruz significa y te muestra, ¿verdad? Te da esta conciencia de pecado, te da esta conciencia de la necesidad de un Salvador, te da la conciencia de la misericordia de Dios, de su amor por ti. Al mismo tiempo te da la conciencia de que Dios es completamente serio con el pecado, su ira, Él es totalmente justo a tal punto que no perdona a su propio hijo. ¿Me explico? Son estas dos cosas que se juntan, la misericordia y la justicia, como dice uno de los salmos, se besan en esa cruz del Calvario, y la cruz de Jesucristo es precisamente esta parte. Y sin esta conciencia sana, no podemos ver esta situación. ¿Cuánta gente hay que sigue inmune al Evangelio, lo escucha, porque no sucede esto en su corazón? No lo entiende, ¿verdad? A menos que el Espíritu Santo viene, da vida, da convicción de pecado. Y bueno, a veces sucede que por pecar, por no caminar con Cristo, por escuchar otras voces que no deberíamos escuchar, nuestra conciencia se debilita. Ahí es cuando nos dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, quédate con nosotros, estamos en Esenciales y en el hogar de la fe y la esperanza para todos. Buenas nuevas, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este tema tan importante y necesario, que la obediencia y algunos de sus beneficios. Y esos beneficios son, pues, en primer lugar, una conciencia limpia de culpa delante de Dios. Estar libres de toda esta situación. Y Juan nos está hablando de esto, ¿verdad? Nos está diciendo esto, que cuando pueda ser que estemos por alguna situación debilitados al pecar, cualquier esta situación, ¿verdad? Este sentir de sí me he levantado, pero es que sigo con esta tendencia y no lo puedo hacer. ¿Y qué tal si el Señor me dice, sabes qué, ya me hartaste, Chuy, hasta aquí llegaste, ¿no? Aunque yo no quiero estar aquí, este no es mi deseo, ¿verdad? No quisiera esta situación en mí, me siento indigno de su perdón. Bueno, en este caso, dice Juan,
enfócate en el Señor, enfócate en la cruz, porque mayor que tu corazón, mayor que tu conciencia es el Señor, ¿verdad? Porque aún lo que yo menciono es que nuestro corazón perverso nos puede engañar, ¿no? Y Satanás nos puede revolcar con culpa. ¿Qué necesitamos? Venir a la palabra de Dios una vez más, y la palabra de Dios es superior, y comenzar a ver las promesas de Dios una vez más y descansar en ellas, creerlas por fe, lo que decías hace ratito, no tener esta certeza de que lo que Dios dice es real y que Él en verdad me perdona. Y esto me gusta, fíjate lo que dice Hebreos 9:13-14. Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Esto es hermoso, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tengo que hacer cuando peco para no tener esto? Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Confesión. Confesión, arrepentimiento. Son dos cosas muy importantes. El arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es cuando estás, y te consume una culpa, pero no haces nada al respecto. Sí, no tomas una decisión de un punto de regreso, ¿no? Así es, pero cuando tú tomas esa decisión, reconoces tu pecado, pero tomas un paso, una vuelta de 180 grados. ¿Esto que hice? No lo voy a volver a hacer jamás, Señor. Le doy la espalda a eso y corro hacia ti, camino hacia ti, hacia tu gracia. Entonces lo que sucede es que Dios purifica nuestra conciencia, me encanta, de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. O sea, Dios nos limpia por completo, hace una obra completa en nosotros. Claro. Sin Cristo es imposible. Sin Cristo, ¿cuánta gente conoces que deja de tomar 1 año, 2 años y de repente otra vez se vuelve, ¿verdad? O deja de hacer algo que estaba haciendo mal y se vuelve con más poder a lo que estaba haciendo antes y queda consumido. Esto no sucede cuando estás en Cristo. Cuando tienes este nuevo nacimiento, confiesas, te arrepientes, el Señor te limpia y te capacita, ¿no? Y me gusta esto. Dios sabe todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que no hay nada que tú hagas que tome al Señor por sorpresa. Él dice en la Biblia que te conoció antes de la fundación del mundo. Ahí estaba escrito tu nombre en el libro de la vida. Antes de que salieras del vientre de tu madre, Él ya te conocía. O sea que no hay algo que tú puedas hacer que digas, híjole, esto ya se sobrepasó. No, si estás en Cristo puedes estar seguro de que el Señor te ha amado ya. Sí, y eso pues implica muchas cosas. O sea, el estar en Cristo implica que no tienes esta mala conciencia, que no estás constantemente con el remordimiento, que no estás constantemente con la culpa, porque ya eso sería incredulidad. Así es, eso ya sería incredulidad. O tenemos el otro extremo, como te decía, ¿no? La conciencia que se encallece, ¿no? Hemos recibido muchos, bueno, no hemos recibido, sino hemos sabido muchos comentarios de gente que está, por ejemplo, en fornicación y su excusa siempre es, Dios perdona, ¿no? Sí, Dios perdona, pero siempre y cuando haya arrepentimiento y confesión y le des atrás. No hay cosa que Dios no pueda perdonar, obviamente, cuando vienes a Cristo, porque su sangre, verá, su muerte expiatoria tiene suficiente para darnos perdón y reconciliación con Dios, pero es necesaria la confesión y el arrepentimiento, ¿no? Entonces es muy importante estas dos cosas que está diciendo, incredulidad o tener una conciencia cauterizada. Y por este lado, ¿verdad? El asegurar nuestros corazones delante de Dios, es lo que nos está diciendo Juan, nuestro Señor, ¿verdad? Él conoce todas las cosas, conoce tus debilidades, tus caídas, tus imperfecciones, pero Él ha decidido amarte, limpiarte, recibirte, adoptarte como su hijo. Y eso es una seguridad maravillosa, ¿no? Como cuando tus hijos, yo mencionaba esa ilustración, cuando tus hijos se equivocan en casa, puedes enojarte mucho con ellos y darles disciplina, pero no les dices vete de la casa, ¿no? O sea, a tus niñitos de 8 años, chiquitos, no les dices eso. Al contrario, ¿verdad? Los vuelves a tomar, vives con ellos las consecuencias, les enseñas, los levantas y a darle otra vez, hijo. Ahora sí, esta es la oportunidad. Y bueno, le das una oportunidad tras otra a tus hijos. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Y eso nos da una tremenda seguridad de su amor, de que nada nos arrebatará de su mano al venir en confesión, al venir en humildad. Y eso es lo que tienes que hacer, asegurar tu corazón delante de Él.
Sí, un cambio de dirección, que es lo que hace que Dios pueda realmente limpiarnos de la maldad, ¿no? ¿Cómo te limpia de la maldad si tú no haces un cambio de dirección? Continúas obstinadamente dentro de eso. Pero es bien bonito lo que dice el 22, versículo 22, como dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así es. Con ese versículo tenemos un segundo beneficio de la obediencia. La primera es tener un corazón libre de culpa delante de Dios, una conciencia tranquila, vivir en paz, vivir plenos en el Señor. Esta es la conciencia de andar caminando en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero la segunda es tener denuedo en la oración, ¿verdad? Denuedo delante de Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Dios. Y el 22 que estás diciendo, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es un versículo precioso también para nosotros, ¿no? Sí, nos da un porqué, porque guardamos sus mandamientos. O sea, si no guardas los mandamientos, pues olvídalo, ¿no? O sea, ¿cómo? Dios no nos va a escuchar, ¿no? Así es. Y entonces es esta parte, ¿no? Y me gusta mucho cómo dice el texto, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Dios. Y esta palabra confianza es preciosa. Es una palabra, es la palabra parresía, que nos habla de nuevo, de ir delante de una persona importante y no tener que respetar protocolos, sino sencillamente llegar y poder decir lo que quieras con confianza, ¿verdad? Tú no podrías llegar a la Casa Blanca a hacer lo que quisieras, hablar y decir, no, hay un protocolo que tienes que seguir, no podrías ir delante de la reina de Inglaterra, hay un protocolo que tienes que decir, inmediatamente te dicen la lista de cosas que no debes hacer, que no puedes hacer. Pero es tan sencillo, no puedes ni siquiera ir con la directora de la escuela así nada más, porque sí, tienes que sacar una cita, ¿no? Así es, pero sin embargo esta confianza de ser hijos de Dios y de estar en paz en Él, precisamente nos da esta libertad de venir a Él, ¿no? Cualquier cosa es muy importante, ¿no? Me gusta mucho esto porque también nos habla de cómo nuestro pecado rompe inmediatamente nuestra comunión con Dios y rompe esta confianza. Por eso es que tenemos que tratar con el pecado inmediatamente. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:10 al 12. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos abiertos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así es, fíjate, estas son estas dos cosas importantes. El tener este temor de Dios, te das cuenta de eso, de que Dios no es ningún alcahuete. Dios en verdad aborrece el pecado, ¿verdad? Y Él nos ha dado lo necesario para estar limpios delante de Él. Y nos dice esto, es una gran necesidad permanecer en el Señor. Es una gran necesidad entender la seriedad de nuestros pecados, ¿verdad? Porque a veces como creyentes, como que precisamente el no andar en la verdad nos hace hacernos como que flojos en esa área y pensamos, al cabo Dios me ama y esto, y comenzamos a dejar la palabra de Dios y escuchamos pues todos estos programas llenos de porquerías y cosas que nada que ver, y ya no nos molesta, ¿no? Cuando Dios no convive con esas cosas, ¿no? Y luego después queremos venir a la palabra o queremos orar a Dios y ya no tenemos esta confianza. Precisamente se pierde la confianza con Dios cuando estás, pues claro, imagínate, es ser infiel al Señor. O sea, ¿cómo yo podría ver tu rostro como mi esposa si yo estoy haciendo cosas que no debo hacer en contra de nuestra relación, en contra de nuestro pacto, ¿no? Se pierde la confianza entre tú y yo, de la misma manera con Dios, ¿no? Necesitamos por eso tratar inmediatamente con el pecado para no estar en una situación vulnerable y miserable, ¿no? Sí, y es que ahora realmente todos los programas, series y demás están imponiendo una filosofía anti Dios, están imponiendo una ideología totalmente fuera de lo que Dios manda, ¿no? Así es, todas esas cosas tenemos que cuidarlas para tener de nuevo delante de Dios. Y vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito.
Y ya regresamos aquí a Esenciales. Le doy gracias a Dios por tu vida, gracias porque seguimos en este tema tan necesario, ¿verdad? ¿Cuántos beneficios trae la obediencia a nuestras vidas? Así como pues una vida en paz con Dios, y esto estamos teniéndolo, esta conciencia limpia delante de Dios, ¿verdad? Es algo maravilloso que podemos obtener para nuestras vidas, el estar en paz, una conciencia libre de culpa, de cualquier culpa, ¿verdad? Y eso es algo que muchas de las personas no entendemos. El mundo entero no sabe que está bajo el maligno y nosotros lo sabemos. Qué importante es esto. Lo segundo es tener esta confianza delante de Dios, de pedir confiadamente, entrar ante su presencia y saber que estamos en sintonía su corazón con el nuestro y poderle pedir, poderle rogar por las cosas que necesitamos, y como un Padre bueno Él darnos, decirnos sí, decirnos no, decirnos espera o concedernos aquello que que necesitamos y que le estamos pidiendo. Pero necesaria la confesión y el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando hemos pecado se pierde esta confianza y necesitamos recuperar nuestra comunión con Él. Y eso está al alcance de nosotros cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestra maldad. Primera de Juan 1:9 dice eso: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me encanta Proverbios 28, uno de nuestros favoritos. Sí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Qué importante, ¿verdad? Qué importante es venir al Señor en esta confesión. No sé en qué situación estés, yo quiero decirte que en el Señor tú puedes recibir perdón de pecados, y es un regalo maravilloso el obtener esta conciencia limpia y el obtener esta confianza. No tienes que decir, ay, usted ore por mí, pastor, usted tiene línea directa. No, todos tenemos línea directa, todos podemos tener línea directa. Dios quiere que tú tengas esa línea directa con Él. No me necesitas a mí como mediador, el mediador es Jesucristo. No necesitas ningún otro mediador, ¿verdad? Ni santos, ni ninguna de esas cosas, porque Dios está disponible para todo aquel que cree, aquel que confiesa sus pecados, ¿verdad? Dice, aquel que los encubre no prospera, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y con esta conciencia limpia puedes venir al Señor con denuedo, con libertad de expresarte, ¿verdad? Este privilegio de llegar ante alguien de importancia como lo es Dios, ¿verdad? Que está lleno de poder, autoridad, santidad y justicia, y poder hablar con Él directamente por fe y en fe, sentirte libre para estar delante de Él, ¿verdad? Y poder decir cualquier cosa, ¿verdad? Sabiendo que tienes un Padre amoroso. Esta es una relación maravillosa que nosotros necesitamos, y lo hemos repetido una y otra vez, más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos que claramente estamos viviendo la apostasía, ¿verdad? Y es muy importante, porque sin una vida obediente, ¿verdad? Por consiguiente, sin una conciencia limpia, no vamos a ser escuchados por el Señor, ¿no? La clave no está en que es que tienes que decir las palabras correctas, es que tienes que gritar muy fuerte, ¿no? Y desgañotarte, no, tienes que declarar esto, declarar lo otro, no. La Biblia nos está enseñando que para llegar al corazón de Dios sencillamente necesitamos valorar nuestra relación con Él y tener esta relación con Él de padre a hijo. Y Dios, ¿sabes qué valora? Que tú lo ames, que tú lo consideres, lo honres, y que esa lealtad y esa obediencia surja de tu corazón en agradecimiento por lo que Él te ha dado. Sí, confesión, arrepentimiento, perdón de pecados. Confesión, arrepentimiento, limpieza de toda maldad. Así es. Entonces, bueno, me gusta mucho el texto que dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Cuando tenemos esta verdadera relación honesta y sincera con Dios, no estamos hablando de ritos, de conjuros, de gritos, de religión, de declaraciones. Estamos hablando de una relación sincera. Dios es real, Dios es una persona, y en Jesucristo tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? El cual quiere y anhela esta relación contigo, y la puedes tener, y esta relación te puede dar esa luz que necesitas para caminar, la fuerza para abandonar lo que sea. Si el Señor pudo levantar a Lázaro de los muertos, un cuerpo muerto de 4 días, ¿no crees que pueda levantarte a ti? Si el Señor pudo despertar a Israel, que ese es otro tema, pero dice que eran huesos muertos, secos en gran manera, y Dios les dio vida,
Dios puede darte vida a ti. No, quizás tú no tengas 4 días de muerto, tengas 40 años, ¿verdad? Tu existencia entera. El Señor puede darte vida. 40, 50, 20. El Señor puede darte vida. ¿Por qué no le haces al Señor de tu vida el día de hoy? Para que tú tengas esta confianza. Y es un camino, sí, es un camino que requiere dar todo de ti. De cualquier manera, mira, cuando andas en tus pecados das todo de ti y lo embarras y lo tiras a la basura y se pudre. Qué hermoso es y qué diferencia es dar todo de ti al que puede hacer, el que puede hacer cosas maravillosas en tu vida y darte vida en abundancia. Ese es tu Señor. Así es de que me gustaría orar por ti y decirte que hoy tú puedes decirle al Señor: Señor, esta es mi vida, aquí está. Yo quiero esta relación contigo. Dios, no la puedo tener en este momento porque he pecado, pero reconozco que tú fuiste por mí a la cruz del Calvario y sé que si voy a la cruz en obediencia, en humildad, en arrepentimiento y dejo atrás mis pecados y estoy dispuesto a dejar de abrazar eso que pienso que no voy a poder vivir sin ello y lo pongo atrás y te creo y creo que tú puedes limpiarme, lavarme y darme vida eterna y creo que tú resucitaste de los muertos, que tú venciste a la muerte, puedo tener esta vida eterna. Señor, no quiero ir al infierno. Señor, no quiero morir condenado. Yo sé que sin ti voy a morir así, pero si vengo a ti, puedo tener esta oportunidad. Si tú estás escuchando hoy su voz, donde quiera que estés, en cualquier lugar que estés, óyemelo bien, cualquier lugar en el que estés, el Señor puede levantarte y puede darte vida eterna y perdón de pecados y esta seguridad de que si mueres hoy, irás a su casa. Así como el ladrón, ¿verdad? Que no solamente fue condenado a una prisión, sino que estuvo ya y él estaba ahí junto con otro ladrón rodeando al Señor. Uno no se arrepintió. Uno de los ladrones dijo: pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros si es que eres hijo de Dios. El otro le dijo: no te da temor, porque él escuchó a Jesucristo, lo vio y él quedó convictado. Y ese mismo día le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y ese es el perdón de Dios y ese es su amor. Y si tú estás escuchándole hoy, abre tu corazón, arrepiente de tus pecados. No estoy diciendo que cambies de religión, no estoy diciendo que comiences a hacer otro tipo de ritos. No, simplemente entrégale tu vida e inicia esta relación con Él. Dios es el creador de todo. Satanás es un ser creado. No creas que él no tiene más poder del que Dios le quiera dar. Así es de que puedes aceptar hoy a Jesucristo y abandonar todo eso y hacer que hoy Él te haga limpio. Te limpie. ¿Cuántos endemoniados hubo en ese tiempo? El Señor los limpió por completo y en un instante huían de Él. Así es de que, bueno, para que no se nos vaya el tiempo, voy a orar por ti. Dios, te doy gracias en este día, Señor, por esta oportunidad de predicar tu evangelio y tu palabra, Dios. Y te pido que si hay alguien en el auditorio que no te ha hecho el Señor de su vida y que lo puede ver porque ha llevado una vida desordenada, desobediente, Señor, que este día pueda venir a ti en confesión y arrepentimiento y recibir perdón de pecados. Y dile: Señor, perdóname, te hago el Señor de mi vida, quiero caminar contigo, limpia mi maldad. Señor, quiero prosperar, quiero confesar, he hecho esto, pero sé que con esto te he dañado a ti. Tú no eres culpable, otra gente no es culpable. Yo soy culpable de mis pecados, Dios, y los traigo hoy delante de ti. Señor, límpiame, lávame, hazme una nueva criatura, nuevecita, un nacido de nuevo, y enséñame a caminar contigo a partir de hoy. Fortaléceme, capacítame para caminar contigo. Aquí estoy, Señor, y aquí te puedo ser útil donde estoy, en mi iglesia, en mi casa, en cualquier lugar donde esté, en mi trabajo. Dios, hazme útil, que te pueda yo servir y pueda entregarte mi vida, saber que has dado vida eterna a mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias por estar conectado. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Sí, y queremos agradecerte a ti que estás en el video, en vivo siempre, a ti que estás orando, a las aportaciones que recibimos desde otros países, desde otros lugares, para que estos programas sigan sucediendo. Gracias a cada uno de ustedes. Así es, y bueno, pues te dejamos en compañía de buenas nuevas también, ¿verdad? Y también saludos a Poplar 201, gracias por estarnos escuchando. Ánimo, mi hermano, ahí puedes comenzar, ya más para abajo no hay, pero cuando estás en esa situación significa que puedes ir hacia arriba. La única dirección que tienes es hacia arriba y en Cristo puedes tenerla. Te lo digo, en Cristo puedes tenerla. Hay quien no tenga libertad, pero puede ser que ande
como un muerto viviente. Tú tienes la oportunidad de recapacitar y de caminar al Señor. Así es de que te mando un fuerte abrazo, te mandamos un fuerte abrazo, les amamos a cada uno de ustedes, estamos orando por ustedes. Y mientras tanto los dejamos ahora en buenas nuevas. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios me los bendiga a todos.